Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana y como siempre repasamos algunos de los temas más importantes que analizamos en Viva la Mañana con las noticias del país y del mundo. En los titulares de la información envían a juicio sindicado por la muerte de abogada penalista ocurrida en febrero. Además, hijo de magistrado deberá responder ante la justicia por prostituir a menores de edad. Comisaría policial aprovecha la tecnología para realizar videovigilancia. Hablábamos hace instantes de los altos niveles de tensión que afectan a los guatemaltecos y las medidas públicas que se toman para mitigarlos. Autoridades presentan proyecto turístico para el mirador ubicado en carretera interamericana. En el mundo, Vaticano niega haber sido víctima de espionaje por parte de Estados Unidos. Más del ámbito internacional, Vladimir Putin desplaza a Barack Obama como el más poderoso del mundo. Los titulares a esta hora. Estamos dando un excelente amanecer, tenemos muy buenas condiciones climáticas, por supuesto, y cuando han pasado 10 minutos de las 7 de la mañana tenemos que seguir compartiendo algunos datos muy interesantes que están vinculados a la realidad climática que se vive en el país, así que comenzamos con el recorrido. Habrá tormentas eléctricas esporádicas en buena parte del territorio nacional por la tarde y noche, al menos lo que reza el pronóstico para este día jueves 31 de octubre. Así es como despedimos este mes. Vamos a ver temperaturas extremas en el interior de la República, las cabeceras, pues así se van a comportar los termómetros por allá. En Alta y Baja Verapaz una máxima de 27, mínima de 18. Para Chimaltenango una máxima de 24, mínima de 11. En Chiquimula la máxima será 31, la mínima 23. En Petén la máxima es 31 y la mínima 21. El Progreso, una máxima de 30, mínima de 22. Para Quiché la máxima será 24, la mínima 13. En Escuintla la máxima será 30, la mínima 25. En Guatemala la máxima es 24, la mínima 16. En Huehuetenango 24, 13. Sigue soplando el viento del norte, provocando esta sensación térmica un tanto más baja en las tardes y noches, acompañando a las últimas lluvias de la temporada. Izabal, una máxima de 31, mínima de 24. Jalapa y Jutiapa, 30 y 22. El viento más fuerte soplando en Jalapa. Quetzaltenango, una máxima de 22, mínima de 9. En Retaluleu, 32 y 24. Actividad eléctrica también acompañando las lluvias en Zacatepeques, probablemente con un 40% de posibilidades, 24-11 las extremas, San Marcos 22-9, Santa Rosa 30-22, Sololá 22-9 también, Suchitepeque es una máxima de 30, mínima de 25, vean cómo en Suchi y en buena parte de la costa ha descendido la temperatura 1 o 2 grados. Y vemos lo que sucede en Totonicapán y Zacapa para terminar, dos puntos extremos, 22-9 máxima y mínima en Toto, Zacapa 31 y 23. Es todo en el clima, seguimos con más. Azúcar de Guatemala, desarrollo para todos, presentó. Bueno, a esta hora de la mañana un tema importante, relevante, tiene que ver con la realidad democrática del país, que es vital, por supuesto, para el avance y el fortalecimiento de los partidos políticos. Este tema lo ponemos en contexto esta mañana. Bueno, y es un tema importante porque justamente este martes en el Congreso pasa en segunda lectura una reforma a la ley electoral y de partidos políticos y llega a pasar en una tercera lectura. Las reformas van a ser enviadas finalmente a la Corte de Constitucionalidad. Precisamente, Ricardo, esto para su aprobación, para su revisión, porque es una reforma constitucional. Los elementos incluidos en esta reforma comienzan a crear reacciones encontradas y disgusto entre los sectores. Debemos repasar algunos datos importantes. Organizaciones indígenas califican de discriminatoria las reformas, están pidiendo que se incluyan las propuestas. Hay muchos que por supuesto que dicen que las reformas están lejos de lo acordado y hay que poner justamente y conocer de qué se tratan estos aspectos que algunos están cuestionando. Precisamente, porque muchos dicen que se aleja de lo que se había establecido, de lo que se había acordado. Así es que algunos de los aspectos que incluye la reforma son los siguientes. El derecho al voto en el extranjero eleva de $2 a $4 el financiamiento público de los partidos en tiempo de campaña y el TSE será quien compre el espacio publicitario en medios de comunicación para propaganda. Además, se establece que se pueda postular a no menos del 30% de mujeres y del sector indígena y algunos analistas aseguran que esto es insuficiente, pero bueno, hay varios puntos indudablemente que debemos analizar. Es un avance, debemos recordar que en el último proceso electoral quizás uno de los temas que más planteamos justamente era la necesidad de una reforma estructural a la ley electoral, a la ley de partidos políticos,
pero es completa, realmente ha sido discutida, ha sido consensuada, ¿por qué ha pasado 2 lecturas? Sean que haya habido demasiada discusión o debate dentro del mismo Congreso de la República, estaba negociada de antemano. Hay muchas cosas que hay que preguntar y por eso tenemos a los invitados. Precisamente, es lo que nosotros queremos saber esta mañana y por eso platicamos con el diputado Roberto Alejos del Partido Todos y también Cristian Castillo, analista político. Muy buenos días a ambos y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. Bueno, además el diputado integrante de la Comisión de Asuntos Electorales. Una reforma, diputado Alejos, que hemos en reiteradas ocasiones platicado con usted, era absolutamente necesaria. Sin embargo, responde a las expectativas y a las necesidades de todos los sectores. Bueno, debemos de empezar por ahí, por decir, no es la reforma que esperábamos que salió de la comisión, no es la que trabajamos con las organizaciones sociales, es decir, fue cortada en algunos temas que creemos que de alguna manera no podemos tirar la toalla en buen chapín en ese sentido. Ajá. Es decir, estamos contentos con muchos de los temas, es decir, hay ahí conquistas importantes como el tema de la democratización del acceso a los medios de comunicación en parte equitativa para todos los partidos políticos y importantes tamaño. Temas similares como el haber dividido las funciones del Tribunal Supremo Electoral entre quién organiza las elecciones y quién no. Hay verdaderas conquistas, algo que urgía es dejar fijo el número de diputados, que es un tema que no hemos resaltado. Si la ley no pasaba, la cantidad de diputados en el próximo periodo hubiera sido mucho mayor. Sin embargo, hay temas que no están en la reforma, que salieron de las mesas de trabajo, que salieron de la comisión y que ahora no se incluyen. Por ejemplo, el 1% al Tribunal Supremo Electoral, le estamos dando un montón de funciones más y no le estamos aumentando su presupuesto. Haber bajado de 50 a 30 el tema de las mujeres, por ejemplo, una cosa es la paridad, que es un contexto diferente a un tema de cuotas. Las cuotas sí nos da miedo, que lo analizábamos allá afuera, de que puede ser declarado inconstitucional. Hay un tema que no habíamos contemplado en la comisión, que es el acceso a las encuestas, a los estudios que tengan que consultarse. Ya esto fue declarado antes inconstitucional por la Corte. De manera que, en pocas palabras, hay conquistas importantes, estamos contentos con el tema de la reforma electoral, que vaya a pasar, pero hay 2 problemas. Uno, hay temas nuevos que podrían ser inconstitucionales, y 2, es insuficiente. Hay temas que quedaron todavía pendientes que hacen que no podamos declarar una victoria final y decir que aquí terminó la lucha, que aquí terminó la batalla. Tenemos que continuar en algunas conquistas que quedaron ahí pendientes todavía. Bueno, Cristian, y mencionaron sí algo al respecto. Bajo tu opinión, ¿satisface las necesidades de la población guatemalteca esta reforma que se está abordando, que se está platicando y que ya fue aprobada en segunda lectura y que se dice va a poder ser aprobada en la tercera lectura? ¿Responde a esas necesidades? Y si no, y si algunos diputados, como el diputado Alejos que está aquí, dicen que no es lo suficiente, ¿por qué se está pasando dentro del Congreso? Bueno, en primer término hay que reconocer que esta ley requiere muchos acuerdos políticos. Es una ley muy delicada en cuanto a que el actor, el legislativo, aprueba la norma, pero al mismo tiempo va a ser normado, digamos, por esa norma, valga la redundancia. Desde esa perspectiva, el haber llegado a construir acuerdos políticos para reformar esto desde el 2007, que no se lograba un acuerdo político de la envergadura que se está logrando en este momento, pues ya es un avance. Sin embargo, hay sí algunos temas, a pesar de los desarrollos que se logran, que deben ser observados con mayor detenimiento. ¿Cómo cuáles? El tema, por ejemplo, del financiamiento del Tribunal Supremo Electoral, ese es fundamental. Al Tribunal Supremo Electoral se le asignan nuevas responsabilidades, por ejemplo, organizar el voto en el extranjero, se crean 2 nuevas unidades, la Dirección General y la Dirección Electoral. Además, el tema de la compra de tiempo en medios va a requerir una unidad especializada dentro del Tribunal Supremo Electoral, pero no se le dan más recursos. Es claro en ese punto, por ejemplo, en la compra de espacios en medios de comunicación, porque si repasamos el artículo, como que hay cierta ambigüedad a la hora de entender cómo sería el proceso luego de las tarifas, de la compra, darle esta responsabilidad al tribunal. Digamos, en esos casos puede llegar a completarse, vamos a hablar en un ratito de las enmiendas. ¿Qué opinan al respecto de estos puntos y de las enmiendas propiamente dichas? ¿Se podrían llegar a hacer en esta tercera lectura o no? Bueno, ¿Está el espacio y el consenso dado para eso, diputado? En este momento se aprobaría la tercera lectura, no hay votación, y el tiempo de las enmiendas es cuando regrese de la Corte Constitucional, pero si las enmiendas cambian el fondo de la ley, tendría que volverse a ir a la Corte de Constitucionalidad los artículos enmendados, de manera que es este momento.
yo creo que lo que hay que hacer es aprobarla en su tercera lectura y no hay que enviarla a la Corte de Constitucionalidad hasta que enviemos un paquete de enmiendas consensuadas votado en el Congreso de la República sobre temas que los jefes de bloque tienen que admitir que lo que cambiaron de la Comisión de Ley Electoral en algunos aspectos puede arruinar la ley. Repito, hay conquistas que tenemos que celebrar, muchísimas, pero hay 2 o 3 temas que hay que arreglar a través de las enmiendas, y estas enmiendas deberían de aprobarse antes de que se vaya a la Corte de Constitucionalidad para evitar que el proceso sea mandarlo a la Corte, regresarlo, enmendarlo en el Pleno y tener que volver a mandar Se los hace artículos. interminable la discusión. Entonces, Cristian, ¿compartís ya esta opinión del diputado Lejos? Yo creo que el debate debió haberse dado en el proceso Previo, legislativo ok. de los debates, digamos. La ley ha sido aprobada muy rápidamente, no se ha debatido, ya se han identificado problemas inclusive de inconstitucionalidades, y el no enmendarlo antes de enviar a la Corte hace más largo el proceso y Claro. puede llegar esa reforma inclusive después del proceso electoral. Y aquí yo quisiera sumar a lo que el señor diputado había afirmado. Uno de los desarrollos de este texto es que hay mejoras en los tiempos del proceso electoral. Pero si se empieza a alargar de esta manera, puede que lleguemos al próximo proceso electoral 2015 y no tengamos un nuevo marco jurídico que sea más desarrollado y que permita descompresionar la tensión electoral. ¿Por qué no se probable debatió? Ese es uno de los temas, porque se pasó primera, segunda lectura, estaban todos de acuerdo, lo que nos hace pensar muchas veces cuando algo no se discute, que a lo mejor ya fue como negociado por agrupaciones políticas mayoritarias antes de que llegara a la discusión en el Congreso. ¿Cuál es su Es que lectura? aquí voy a criticar Sí. a todo el Congreso en términos generales, es decir, el debate político, la discusión en el Pleno se perdió hace muchísimo tiempo. El Congreso por eso es lo que es, porque ese debate en el hemiciclo se cambió por el pleito en el hemiciclo. Entonces, la metodología que se está usando con los presidentes actuales es debatir fuera y consensuar fuera y no en el hemiciclo, porque en el hemiciclo lo que se vuelve es problema. Y entonces, eso es lo que ha desgastado la clase política de este país. Por eso es lo urgente de hacer reformas en el tema electoral para subir el nivel precisamente en el Congreso de la República. Es importantísimo fortalecer el sistema de partidos políticos para que los partidos de alguna manera nos lleven o llevemos, para no quitarnos de la culpa, diputados que en vez de buscar el pleito en el hemiciclo busquen el debate como debe ser. ¿Hay alguna O sea, negociación en esta aprobación de las en reformas esta- electorales? en- Algunos hablan de los préstamos por Sí, reforma. porque hoy se va a discutir el préstamo a los 200 Precisamente. millones, entonces, ¿Hay ahí alguna está el punto. negociación? Digamos que cuando el partido de gobierno se ve necesitado, algo comparado con Estados Unidos, donde el presidente Obama empieza a despedir gente, a cerrar oficinas de Estado, a no pagar la deuda producto de su presupuesto, el gobierno tiene el mismísimo problema aquí. No va a poder pagar salarios, hoy van a estar todos los alcaldes presentes. Entonces se hace una negociación alrededor del presupuesto para el presupuesto. Pero sí tenemos que admitir que hay presión de las bancadas que queremos que esta ley pase para decirle no nos sentamos a discutir presupuestos si ustedes no empiezan la aprobación de la ley electoral que venimos desde el 2007 empujando. Digo, venimos desde todavía antes de ser diputado empujando este tema de esta ley, y eso es lo que provoca que la ley esté en el hemiciclo parlamentario. Claro. La necesidad del gobierno de pasar algunos temas que todavía faltan. Hoy probablemente se entre a platicar de un préstamo, pero ellos tienen otro préstamo, tienen bonos, tienen junta directiva, tienen el presupuesto del año entrante, y el debate en el Pleno está paralizado. Llevar esto al debate en el Pleno es casi imposible por la interpelación que se da, que no permite ese debate, y todas las negociaciones se han tenido que dar fuera, y es parte de lo urgente del tema de la reforma electoral, que a criterio nuestro aquí no termina, debido a que es insuficiente y hay que admitirlo, pero además necesitamos dar el segundo paso, que es la reforma a la ley orgánica del Congreso, para hacerla complementaria, pero por lo menos detener el número de diputados, por lo menos aumentar las multas a las campañas anticipadas, por lo menos dividir las funciones del Tribunal Supremo Electoral, democratizar el acceso a los medios de comunicación. Son conquistas que hay que celebrar y que de veras fortalecen la democracia. Hablando del Tribunal, Cristian, te pregunto lo siguiente, porque entre los puntos que está cuestionando la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ella dice que no se han tomado en cuenta, y estamos hablando de un organismo importante que tiene relación directa justamente con esta reforma. Se refiere al control y fiscalización, falta de sanciones, la compra de espacios en medio de comunicación, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral y la rotación de las autoridades. Son varios puntos importantes, podríamos decir, varios artículos, o todos, ¿verdad? Y estamos hablando del organismo del Tribunal Supremo Electoral, nada más ni nada menos, que tiene relación directa, insisto, con esta ley. ¿Qué pasa con estos cuestionamientos que hace este tribunal?